Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a empezar a ver las aplicaciones de la trigonometría esférica. Van a ser varios videos en donde veamos diversas aplicaciones, ya que en uno solo no se pueden ver todos los problemas en donde se aplica todo lo que habíamos visto de trigonometría esférica. Uno de los problemas que existen en matemáticas es que a veces la gente resuelve ejercicios y no sabe para qué lo resuelve. Por ejemplo, llenan hojas, llenan pizarrones, o borran el pizarrón y lo vuelven a llenar, borran el pizarrón, lo vuelven a llenar, para que al final lleguemos a un resultado, x igual a 5, por decir algo. Y la gente dice, bueno, sí, ya sé resolver todo eso, pero ¿para qué me sirve? Entonces, el problema de las matemáticas es que a veces no sabemos en qué se aplica todo eso que nosotros acabamos de ver. Sin embargo, esas aplicaciones se ven ya hasta el final. Es decir, primero se ve cómo se van resolviendo las operaciones matemáticas, cómo se van aplicando los conceptos, todo eso, y ya después se ven las aplicaciones. Entonces, a veces las personas piensan, no, pues mejor que sea al revés, primero vemos las aplicaciones y luego ya después vemos las matemáticas. Es que ese también es otro pequeño problema. Para comprender todas las aplicaciones, primero necesitamos resolver las operaciones, saber qué estamos haciendo, para que ya que sepamos realizarlo, entonces ya sí podamos aplicarlo en los problemas de la vida práctica. Y bueno, en la educación generalmente así está estructurado. Se ven matemáticas los primeros que les gustan 9 o 10 años de la vida escolar. Sin embargo, ya las aplicaciones ya se ven ya mucho después de esos 10 años. Entonces muchas personas pasan estudiando matemáticas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y nunca ven a dónde se llegan. Entonces, pues eso es lo que empieza a fastidiar. Ya hasta después de 10 años, es que ahora sí se empiezan a ver las aplicaciones. Y bueno, en este caso, la mayoría de las aplicaciones de trigonometría esférica van a estar enfocadas en nuestro planeta, el planeta en el que vivimos, que se llama Tierra. Pero antes de empezar a ver bien las aplicaciones, pues necesitamos ver algunos conceptos previos. Entonces, aquí tenemos nuestra Tierra. Aquí está. Vean, están todos los países, están todos los mares, están todas las islas, todo esto. Aquí está. Entonces podemos observar que tenemos una esfera. Decimos que la Tierra tiene forma de esfera. Sin embargo, es una representación ideal, porque la Tierra no tiene esa forma de esfera perfecta. Se dice que la forma que tiene es forma de geoide. ¿Y qué es una geoide? Es una esfera, pero no tan perfecta, sino un poquito más aplanada, un poquito más achatada. Tampoco así muy aplanada, no, solo un poquito. Sin embargo, para hacer cálculos prácticos, pues conviene que imaginemos que es una esfera ideal. Entonces, ya después veremos que al considerarlo como una esfera ideal, al momento de realizar cálculos, nos van a salir pequeños errores con respecto a los resultados reales. Ya vamos a ver todo eso en su momento. Básicamente, la trigonometría esférica dentro de la Tierra, ¿para qué se ocupa? Para calcular distancias entre dos lugares. Por ejemplo, a ver, Rusia, aquí está. La distancia que hay a lo mejor en este punto en Rusia y la distancia que hay a lo mejor en, veamos, en un punto de África, aquí, Sudáfrica. A lo mejor quieren saber la distancia que hay de esta ciudad, bueno, de la ciudad que está en este país, Sudáfrica, a la ciudad que está aquí en este país, alguna ciudad de Rusia. Entonces, la trigonometría esférica nos va a permitir calcular las distancias entre los países. Seguramente se han de preguntar, ¿cómo le hacen las aplicaciones de GPS para calcular la distancia entre dos sitios? Pues utilizan, ya obviamente con cálculos todavía más precisos, los conceptos de trigonometría esférica. Y es básicamente lo que nosotros vamos a ver.
Entonces, como toda esfera, nosotros ya vimos que la podemos dividir en dos partes iguales. Y entonces vamos a tener una circunferencia máxima. En el caso de la Tierra, hay una circunferencia máxima que muchos de ustedes ya han de haber escuchado. Déjenla remarco para que se pueda observar. Entonces, esa circunferencia máxima sería esta. Bueno, empieza desde aquí y continúa así, todo por acá. Todo por acá, espérenme, ya casi acabo. Vean cómo aquí ya se empieza a ver. Hasta que finalmente llegamos aquí, ahí está. Entonces, como habíamos visto anteriormente, en una esfera pasamos un plano y nos divide a nuestra esfera en dos partes iguales, la parte de arriba y la parte de abajo. Este, como ya habíamos visto, es el contorno de la circunferencia que se forma. Es una circunferencia máxima porque es la circunferencia más grande que divide exactamente a la mitad de la esfera y lo divide en dos partes iguales. Todos estos conceptos, acuérdense que ya los habíamos visto casi al inicio de trigonometría. Entonces, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner una circunferencia más o menos así. Y aquí, bueno, la parte de atrás. Ahí está. A esta circunferencia máxima que divide a nuestro planeta en dos partes iguales se le llama ecuador. Ecuador. Ahí está. Ahora, ¿qué más podemos decir? Si se dan cuenta, en nuestro planeta utilizamos algo para localizarnos, para saber si estamos en una posición o estamos en otra. Esa referencia que nosotros utilizamos se les llama, ya voy a borrar esto, puntos cardinales. Puntos cardinales. Si se acuerdan, hace muchísimos años vimos un tema que se llamaba Rosa de los Vientos. Si se preguntaron qué tenía que ver con matemáticas, pues la vamos a ocupar. La Rosa de los Vientos habíamos visto que era una representación de los puntos cardinales que nos servían para orientarnos. La voy a representar así. Es lo más básico. En la parte de arriba se le llama norte. En la parte de abajo se le llama sur. En la parte derecha se le llama este. Y en la parte izquierda se le llama oeste. Entonces, con estos puntos nosotros podemos ubicarnos en nuestra esfera. Ahora bien, bueno, hago un poquito más más para que esté Ecuador. Ahí está. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí tenemos nuestra esfera que nos está representando a nuestro planeta. Pasó un plano y vean cómo lo dividió en dos partes iguales. Y ese plano, como habíamos visto, nos formó una circunferencia máxima. Sabemos que es una circunferencia máxima porque las dos mitades en las que dividió a nuestro planeta Tierra son exactamente iguales. Es decir, no hay una parte más grande que la otra, no, las dos tienen el mismo tamaño. Y vean cómo aquí está el contorno, todo esto de esa circunferencia máxima que se formó cuando ese plano cortó exactamente a la mitad a nuestra esfera. Entonces, lo mismo aplica aquí. Este es el contorno. Si nosotros pasáramos un plano imaginario por dentro, dividiría nuestra esfera en dos partes iguales. A cada una de esas partes se le llama hemisferio. Entonces, a la parte que está arriba del ecuador, de acuerdo a nuestros puntos cardinales, se le llama hemisferio norte.
ya que la parte de arriba está hacia el norte, justo como apunta nuestra rosa de los vientos. Entonces, aquí tenemos el hemisferio norte. De hecho, hemisferio significa mitad de esfera. Hemisferio norte. Y la otra mitad, entonces sería este nuestro hemisferio norte. La otra mitad de nuestro planeta, que está por debajo del ecuador, se le llama hemisferio sur, ya que está hacia abajo, justo como apunta la rosa de los vientos. El sur está en la parte de abajo. Entonces esta otra mitad pues está apuntando hacia abajo en la misma dirección que la rosa de los vientos. Entonces a la mitad que está abajo del ecuador, se le conoce como hemisferio sur. Ahí está. ¿Qué más podemos obtener de esto? Ya vimos que arriba del ecuador tenemos el hemisferio norte y abajo del ecuador tenemos el hemisferio sur. Ahora, por aquí más o menos es el centro de la esfera. Imagínense que nosotros trazamos una recta que sea perpendicular al ecuador. Voy a poner esa recta aquí, pero pasa por adentro de la esfera, no pasa así en el contorno, no, pasa por adentro de la esfera. Esto también ya lo habíamos visto al principio. Ahí está. Entonces pasa por adentro de la esfera. Entonces, si se dan cuenta, corta nuestra esfera en dos puntos. Al punto que está arriba se le conoce como polo. Y de acuerdo a la rosa de los vientos, como este polo está en la misma dirección que el norte, se le conoce como polo norte. Y al otro punto se le conoce, es igual, otro polo, el polo contrario, polo. Entonces este es el otro extremo de la esfera, y como está apuntando hacia abajo, de acuerdo a la rosa de los vientos, se le nombra polo sur. Ahí está. Si lo vemos con nuestro planeta, sería esto, vean. Si lo vemos con nuestra esfera, aquí está. Vean, este es el ecuador, este punto y este punto. Ahí está. Entonces, este sería el polo norte y este sería el polo sur. Y ahora, vamos a quitar esto. Vean cómo aquí se ve el hueco del polo norte y aquí el hueco del polo sur. Entonces, bueno, si se dan cuenta, la mayoría de los países están en la parte norte de nuestro planeta. En la parte sur hay una menor cantidad. Por eso es que podemos identificar cuál es el polo norte y cuál es el polo sur. Entonces, imagínense, tenemos esta línea. Entonces voy a pasar esta recta. Bueno, está un poquito checa, imagínense que es recta. Lo voy a introducir en este polo y va a salir en el otro polo. Entonces, vean, nada más déjenle atino, porque del otro lado no entra, no sale, mejor dicho. ¿Dónde está? Ya casi, ya casi. Ahí está. Y vean cómo esa línea, precisamente que une a los dos polos, pasa por adentro del planeta. Es decir, no pasa sobre el contorno, no, sino que pasa adentro del planeta.
Entonces, a esa línea que une a los polos y que pasa por adentro, obviamente ya en nuestro planeta no hay una línea que los una, sino es una línea imaginaria que se establece para poder hacer mediciones. A esa línea es la que se le conoce como eje terrestre. Ahí está. Y entonces ya tenemos varios elementos. Tenemos el ecuador, tenemos el eje terrestre, tenemos el hemisferio norte, tenemos el hemisferio sur y tenemos los polos. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que habíamos visto en un principio con la esfera. Ahora bien, existe otra línea de referencia. ¿Qué línea es esa? Voy a borrar nada más ahorita el eje terrestre para que no nos confundamos. Y voy a borrar esta línea de aquí atrás. Como ya vimos, el eje terrestre es una línea que además es perpendicular al ecuador. Y eso hace que tengamos dos polos. Si se dan cuenta, es muy repetitivo lo que habíamos visto en los primeros videos. Ahora, como nosotros también habíamos visto, a través de la superficie podemos unir los polos. Es decir, como si creáramos una circunferencia. Algo así. Ahí está. Y bueno, del otro lado pues está la parte de atrás. Ahorita lo voy a poner en el planeta para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, volviendo a nuestro planeta, bueno, ya voy a quitar el eje. Ahí está. Aquí tenemos un polo, aquí tenemos otro polo y vamos a trazar una línea que una los polos, pero ahora en este caso sobre la superficie. Veamos, de este polo, este que tenemos acá, voy a trazar esta línea. Ahí está. Sigo trazando esta línea hasta que llego a un polo. Luego continúo trazándola, bueno, del otro lado, y en la otra parte sería aquí. Nada más que me costó un poquito de trabajo identificarlo porque en este globo terráqueo no están bien colocadas las líneas. Que iría todo esto, hasta que nuevamente atraviesa el ecuador y luego continuaría aquí abajo, así. Hasta que llega al polo. Entonces, si se dan cuenta, aquí está. Aquí tenemos ahora otro contorno. Y esta sería otra circunferencia máxima, porque está uniendo dos extremos de nuestra esfera y la divide en dos mitades. La mitad que tenemos acá y la mitad que tenemos acá. A diferencia del ecuador, podemos tener varias circunferencias máximas. Ahora, ¿cómo se vería en una esfera de unicel? Ahorita se los muestro para que vean cómo esta línea dividió a nuestra esfera en dos partes iguales. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra parte. Esto, si tomamos como referencia, hagan de cuenta, pasamos un plano así que va a cortar a nuestro planeta y lo divide en esta parte y lo divide en esta otra parte. Lo divide ahora en dos partes iguales. Entonces déjense los muestro con la esfera de unicel. Aquí está. Iba a abrir la esfera, pero mejor simplemente la volteo. Entonces vemos como cuando unimos los polos en esta misma dirección a través de la superficie de la esfera, es como si tuviéramos otra circunferencia máxima. Es como si pasáramos un plano que va a cortar a nuestra esfera y que va a pasar a través de los polos. Entonces aquí está la representación
Vean como cuando lo abrimos, efectivamente tenemos la circunferencia máxima. Entonces, este sería el contorno de la circunferencia que está adentro de nuestra esfera. La que tenemos aquí. Esto sería el contorno. Por lo tanto, a la unión de los dos polos se le conoce como meridiano. Meridiano. Ahí está. Algo que podemos observar es que el ecuador es una circunferencia máxima que está horizontal. Y el meridiano es una circunferencia máxima que está vertical. Ahora bien, solamente de forma horizontal puede haber una circunferencia máxima, pero de forma vertical puede haber diversas circunferencias máximas. Por ejemplo, voy a acercar la esfera. Vean como aquí tenemos el polo y aquí tenemos un poquito más clara otra línea. Esta, vean, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, hasta que llega al polo. Y pues lo mismo ocurre del otro lado. Vean cómo tenemos más líneas que de este polo están saliendo. Todas estas líneas hasta que llegan al otro polo. Entonces podemos tener varias líneas verticales, o sea, varias circunferencias máximas. Por ejemplo, aquí podríamos tener otra. Podríamos un poquito más para acá tener otra. Y así sucesivamente. Entonces a cada una de esas líneas, bueno, obviamente con su otra respuesta del otro lado. Por ejemplo, voy a poner mejor este de color verde. Une los polos. Sería algo así. Y después en la parte de atrás de nuestro planeta pues está su continuación, que sería algo así. Ahí está. Entonces, ahí tenemos otra circunferencia máxima que cruza a través de los polos. A cada una de esas se les llama meridiano. De hecho, el meridiano, aunque es una circunferencia máxima completa, nada más vamos a tomar como meridiano la mitad. Es decir, del polo norte al polo sur, esta línea de color verde sería un meridiano. Pero ahora de forma contraria, del polo sur al polo norte tenemos otro meridiano diferente. Por ejemplo, aquí en nuestro planeta, esta línea que marcamos de este polo a este sería un meridiano, pero la continuación de esa circunferencia máxima, que ahora empieza de este polo al otro, sería otro meridiano diferente. Entonces, como pueden observar, tenemos varias circunferencias máximas. La horizontal, que es el ecuador, y todas las circunferencias máximas verticales, y a cada una de ellas, bueno, a la mitad de cada una de ellas se le llama meridiano. Ahora, hay un meridiano principal que siempre se toma como referencia. Vamos a borrar esta línea, toda esta. Vamos a borrar también estas líneas, también esta, vamos a borrarla. Vamos a borrarlas, todas estas, y también esta. Ahorita van a ver por qué. También para que entre tantas líneas no nos perdamos. Entonces, hay un meridiano principal que se toma como referencia. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, sería uno que va en esta posición. Lo borré para que quedara un poquito más al centro. A ese meridiano principal es el que se le conoce como meridiano cero. Meridiano cero.
Y a partir de ahí empieza la cuenta del resto de los meridianos. Empieza a partir de este, empieza hacia la derecha. El siguiente meridiano, por ejemplo, algo así, sería el meridiano 1. El siguiente meridiano sería el meridiano 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí lo marqué, de hecho lo marqué a propósito, este sería el meridiano 0. Y vean, aquí tenemos otra línea hacia la derecha que va de este polo, atraviesa el ecuador y va al siguiente polo. Este sería el meridiano 1. Luego, aquí tenemos otra línea, esta que estoy señalando con mi dedo, hasta que llega al polo, sería el meridiano 2 y así sucesivamente. Entonces a este meridiano 0 es el que se toma como referencia para contar el resto de los meridianos. En total en nuestro planeta hay 24 meridianos. Otro nombre que recibe es el meridiano de Greenwich. ¿Por qué se le conoce con ese nombre? Porque este meridiano pasa sobre el observatorio que está en la ciudad de Greenwich, que más o menos sería por aquí. Espérenme, por aquí. Pensé que le estaba enfocando. Este es el meridiano 0 y más o menos en este punto es donde está el observatorio de Greenwich, en la isla de Reino Unido, en Londres, bueno, cerca de Londres. Entonces, como este es el meridiano 0 y pasa por el observatorio que está en esta posición, se le conoce como meridiano de Greenwich. Y estas son las dos líneas de referencia, bueno, este ya lo voy a borrar, que se toman para empezar a medir las coordenadas geográficas. Esto, bueno, ¿qué es lo que ocasiona? Que tomando como referencia estas dos líneas, podemos dividir a nuestro planeta. Si tomo como referencia la línea horizontal, la parte de enfrente del ecuador, lo divide en dos partes. La parte de arriba, como dice, es el norte. La parte de abajo, como dice, es el sur. Ahora, si tomamos como referencia el meridiano de Greenwich, lo divide también en dos partes. La parte que está hacia la derecha, como nos indica la rosa de los vientos, es el este. Y la parte que está a la izquierda de esta línea es, como nos dice la rosa de los vientos, el oeste. ¿Esto a qué se parece? Se parece a una representación de las coordenadas cartesianas. Vean. Por ejemplo, voy a trazar de forma rápida aquí. Algo así. Y algo así. Es algo rápido. Vean. Es muy similar. Entonces, vamos a borrar esto de hemisferios. Y esto de eje. Ahorita no lo necesitamos. Ahí está. Vean cómo es muy similar a las coordenadas cartesianas. El ecuador sería el eje X y el meridiano 0 o el meridiano de Greenwich sería el eje Y, porque está vertical. Ahora, ¿qué más podemos observar? Si se dan cuenta, podemos ir hacia el este, de acuerdo a la dirección. El punto donde se cruza el ecuador con el meridiano, ese podría ser nuestro origen en el plano cartesiano, que si lo vemos en nuestro planeta, sería este punto. Es donde se cruza el ecuador con el meridiano 0. ¿Qué otras similitudes podemos observar? Vean, voy a poner un punto aquí sobre el ecuador. Sería lo mismo que poner un punto aquí sobre el eje X. Si veo este como mi origen,
¿Hacia dónde está este punto? Está hacia la derecha. ¿Hacia dónde está este punto? Está hacia la derecha. Entonces, si yo tomo esta línea como referencia, sería esta línea. Si esta es mi referencia, ¿qué elementos son los que están hacia la derecha? De acuerdo a nuestra rosa de los vientos, todo lo que está hacia la derecha es el este. Ahí está. Decimos que está en una dirección hacia el este. Ahora, lo mismo aquí. Tenemos este punto, todo lo que está hacia la derecha, que decimos que son los X positivos. Entonces, como pueden observar, en las coordenadas geográficas, el este es el equivalente al X positivo dentro de un plano cartesiano. Ahora, ¿se acuerdan que hace tiempo, en el primer video, habíamos visto qué es derecha, qué es izquierda? Pues lo estamos volviendo a ocupar. Nuestro lado siempre lo llamamos derecha. En el planeta, ese lado se le llama este. En las coordenadas, ese lado se le llama X positiva. Ahora, vamos a poner, voy a borrar esto, vamos a poner un punto aquí. Vamos a tomar como referencia esta línea. ¿Hacia dónde está? Ahora está hacia la izquierda, hacia mi izquierda. Si lo comparamos con el plano cartesiano, el punto sería aquí. Entonces, tomando como referencia esta línea, podemos identificar la izquierda del planeta. ¿Y cuál es la dirección que tenemos hacia la izquierda? El oeste. Ahí está. Entonces, este punto vemos que también está hacia la izquierda. En la Tierra decimos que este punto está hacia el oeste. Y en el plano cartesiano decimos que este punto está hacia las X negativas. Y entonces podemos observar que, haciendo similitudes, las X negativas equivalen al oeste. Ahora, eso lo hicimos cuando los puntos los pusimos sobre el ecuador. Ahora vamos a poner puntos sobre el meridiano cero. Entonces, con color negro. Imagínense que yo pongo un punto aquí abajo. De mi origen voy hacia abajo. Lo mismo vamos a hacer aquí. Del origen voy a ir hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la dirección que llevo? De acuerdo a la rosa de los vientos, como va hacia abajo, llevo la dirección del sur. Aquí, como va hacia abajo, es el eje Y, decimos que es Y negativa. Entonces podemos observar que en nuestro plano cartesiano, la Y negativa es equivalente al sur. Ahora vamos a poner otro punto, aquí está mi origen, y voy a ponerlo en la parte de arriba. Ahí está. Lo mismo aquí está mi origen, voy a ponerlo en la parte de arriba. Ahí está. ¿Qué decimos? Como está hacia arriba, de acuerdo a la dirección de la rosa de los vientos, está hacia el norte. En el plano cartesiano, de acuerdo a la dirección, decimos que está en Y positiva. Entonces observamos que el equivalente del norte en las coordenadas geográficas es el equivalente de Y positiva en las coordenadas cartesianas. Entonces vean cómo hay muchas similitudes, y aquí tenemos la aplicación de estas coordenadas sobre, las coordenadas cartesianas sobre nuestro planeta. Entonces, gracias a estas dos referencias, al ecuador y al meridiano, ya podemos ubicar algún punto. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el siguiente punto que está aquí. ¿Qué diríamos que va? Para ubicarlo, ¿cómo lo ubicaríamos? De la misma forma que si tuviéramos el punto aquí. Primero, vamos un determinado valor hacia las X negativas, coma, y luego vamos un determinado valor hacia las Y positivas.
Entonces, algo exactamente lo mismo vamos a hacer con este punto. Vamos a poner que primero, ¿hacia dónde va? Hacia el oeste. Y después, ¿a dónde lo ubicamos? Hacia arriba. ¿En qué dirección? Hacia el norte. Ahí está. Entonces vean cómo es exactamente lo mismo. Nada más que, bueno, aunque teóricamente es correcta esta ubicación, en las coordenadas geográficas generalmente se representa al revés. Primero se representa la coordenada de norte-sur y después la del este-oeste. Así. O sea, no estoy diciendo que esto esté mal, no, sino que nada más por comodidad, para que todos entiendan, casi siempre se expresan las coordenadas así. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si tenemos si tenemos una coordenada que dice algo así, 3n, 5 oeste, ¿cómo se representaría? De la siguiente forma. Nada más son valores. Ya después, pues veremos cómo se representa bien una coordenada en el plano. Entonces, 3 norte, diríamos 1, 2, 3. Ahí está. Y luego 5 puntos al oeste. El oeste, la dirección es esta, de acuerdo a la rosa de los vientos. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces el punto estaría ahí. Entonces, de la misma forma, como ubicábamos aquí los puntos, el signo nos determinaba pues si era hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, en el caso de X, o hacia abajo o hacia arriba en el caso de Y. Los puntos cardinales exactamente están haciendo lo mismo. Nos dicen hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, tomando como referencia el ecuador y el meridiano. El ecuador y el meridiano son nuestros ejes principales para compararlo con las coordenadas cartesianas. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos un punto aquí. Ahí está. Igual que voy a borrar todo esto, igual que hacíamos con las coordenadas cartesianas. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Con este punto veíamos que tenía una componente en el eje X y tenía una componente en el eje Y. Algo similar vamos a hacer aquí. Como ya habíamos visto, este es nuestro meridiano principal, el cual nosotros llamamos meridiano cero. Pero existen otros meridianos. Por ejemplo, uno que va aquí así, otro que va aquí así y así sucesivamente. Pues, suponiendo que tenemos aquí un punto, voy a borrar esto. De la misma forma, vamos a tener meridianos en el otro lado. Vamos a suponer que existe un meridiano que pasa sobre ese punto. Algo así, y luego continúa hacia acá. Entonces, si nosotros observamos el camino, aquí vamos a tener una cierta distancia. Ahí está. Hasta que llegamos al ecuador. O sea, es como si este punto, que nosotros vamos a llamar A, lo desplazáramos a lo largo de ese meridiano hasta que llegamos al ecuador. Y aquí tenemos otra distancia. Ahí está. Entonces, a esta distancia que hay de ese punto hacia el ecuador, que va a través de ese meridiano que pasa por él, se le conoce como latitud. Y luego, ya que ese punto llegó al ecuador, a la distancia que hay de ese punto que está sobre el ecuador hacia el centro, hacia el meridiano cero, se le conoce como longitud. Entonces, seguramente en muchas películas han de haber escuchado estos conceptos. Cuando están buscando un lugar, te dicen latitud tal, longitud tal. Se refiere a esto. Tenemos un punto sobre la Tierra y sobre ese punto
va a pasar un meridiano, que es la mitad de una de las circunferencias máximas. Entonces la latitud es la distancia que hay de ese punto al ecuador. Y la longitud, ya que llegamos al ecuador, es la distancia que hay de ese punto al meridiano cero. Entonces, si se dan cuenta, para la latitud estamos tomando como referencia el ecuador. Es como si fuera el suelo, por decir algo, y a partir de aquí vemos qué tan alto está este punto. Y por el otro lado, la longitud, hagan de cuenta que este es un edificio y que estamos midiendo qué tan lejos estamos de ese edificio. Algo así podemos observar. Y ahora, de entrada, podemos observar que ya se nos están formando triángulos esféricos. Vean, aquí tenemos esta circunferencia máxima dada por este meridiano. Bueno, un fragmento de la circunferencia máxima, porque la circunferencia máxima ya vimos que continúa por detrás de nuestro planeta. Aquí tenemos esta otra circunferencia máxima, que es el meridiano cero. Y aquí tenemos otro fragmento de la circunferencia máxima que forma al ecuador. Entonces vean cómo con este punto, y tomando como referencia el polo norte, ya tenemos esa circunferencia, ese triángulo esférico. Aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado, y aquí tenemos el tercer lado. Entonces, si quieren, lo vamos a ver en nuestro planeta. Vean, supongamos que aquí tenemos el punto, en esta parte. Vean cómo aquí está el ecuador, aquí está el meridiano cero, y aquí está otro meridiano que está pasando sobre este punto. Dejen, si quieren, se los pongo con un plumón. Acá está. Vamos a definir aquí el punto. Ahí está. Vean. Entonces, vean cómo aquí está el meridiano cero, aquí está el ecuador, y aquí tenemos nuestro punto, sobre el cual pasa otro meridiano cualquiera. Entonces, ahí podemos incluso observar nuestro triángulo esférico, formado de este lado y de este lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Veamos. Es que no me acuerdo si este plumón también pinta color azul. No. Nada más le puse las tapas. Entonces vean cómo aquí tenemos este punto y aquí está este meridiano. Entonces trazamos una línea, voy a ponerla punteada, que vaya hasta el ecuador. La distancia que hay de este punto al ecuador a través de ese meridiano es la latitud. Y luego, ya que llegamos al ecuador, la distancia que hay de la localización de este punto que nosotros proyectamos, por así decirlo, hacia el ecuador, hacia el meridiano cero, esta distancia se le conoce como longitud. Es más fácil visualizarlo en este planeta que si lo veíamos nada más en un simple plano. Es exactamente lo mismo. Ahora, como nosotros ya sabemos, estos lados son fragmentos de circunferencias máximas. Entonces, la latitud y la longitud también se expresan en ángulos. Ven, aquí tenemos nuestra esfera. Entonces, imagínense. Bueno, voy a quitar un triángulo para que pueda visualizarse mejor. Listo. Imagínense que aquí tenemos nuestro punto, que sería este, que nosotros vamos a llamar el punto A. Ahí está. Ahora, aquí tenemos nuestro ecuador. Todo este contorno es el ecuador. Todo este contorno, que es el contorno de la circunferencia máxima que dividió nuestro planeta en dos partes iguales. Entonces, aquí está. Vean.
Entonces aquí tenemos nuestro punto A. Este sería el ecuador. Todo esto pasa a un plano, divide a nuestro planeta en dos partes iguales. En su interior se forma esta circunferencia. Entonces el ecuador pues es ese contorno. Vean, este mismo contorno, de esa circunferencia que se forma. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un polo y aquí tenemos el otro polo. Entonces, esta línea que tenemos aquí, vamos a decir que es el meridiano cero. Que como ya se imaginarán, este meridiano es la mitad de la otra circunferencia máxima que tenemos acá. Entonces aquí tenemos el meridiano cero. Y aquí este lado es el meridiano que pasa sobre ese punto A, que va de polo a polo. Entonces, vean cómo de este punto a que este es nuestro ecuador, del punto que nos interesa al ecuador hay una cierta distancia, que sería esta. Espérenme. Ahí está. Sería nada más este pequeño fragmento de toda la circunferencia máxima que tenemos adentro. Entonces, eso es la latitud. Y ahora, como este nada más es un fragmento de la circunferencia máxima que tenemos adentro, pues ya sabemos que está expresado como un ángulo, que sería este que tenemos aquí adentro. Este ángulo. Voy a abrir tantito para que se pueda observar mejor. Listo. Entonces acuérdense que este es el... Bueno, quedó un poquito chueco. Ahí está. Este es el meridiano que pasa por el punto A. Así como habíamos visto en nuestro planeta. Que este es el punto A. Y aquí tenemos un meridiano que pasa por él. Ahí está. Sería este. Entonces cuando yo lo abro, vean cómo ese meridiano es un fragmento de una de las circunferencias máximas. Y entonces la distancia que hay de este punto al ecuador, que habíamos dicho era vean cómo en realidad es un fragmento. Esta distancia es un fragmento de esa circunferencia máxima, de la cual forma parte este meridiano. Y entonces, como habíamos visto, cuando hablamos de fragmentos de circunferencia, se acostumbra a dar el ángulo en lugar de su valor real. Entonces, por esa razón, la latitud, que es la distancia del punto al ecuador, al ser un fragmento de una circunferencia máxima, la latitud está expresado como ángulo, es decir, en grados, minutos o segundos. Y algo similar está ocurriendo con la longitud. Entonces vean, este punto lo vamos a mover hasta el ecuador, siguiendo la trayectoria del meridiano que está pasando a través de él. Voy a poner aquí una marca. Ya, miren por el plumón. Entonces voy a poner aquí una marca. Siguiendo esta misma trayectoria, estaría aquí. Ahí está. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Ya que llegó al ecuador, ¿qué es lo que tenemos acá? Tomamos la distancia que hay de ese punto a el meridiano cero, que habíamos dicho es el otro meridiano, que es nuestra referencia. O sea, toda esta distancia. Ahí está, hasta que llegamos al meridiano cero. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el ecuador. Vean cómo voy a levantar. Y como ya habíamos visto, aquí tenemos otra circunferencia. Entonces, aquí está nuestro punto A. A través del meridiano que pasa sobre él, llegamos al ecuador. Y luego, del punto que está en el ecuador, vamos siguiendo la trayectoria hasta que llegamos al meridiano cero, que es este.
Y entonces vemos, bueno, a esa distancia se le conoce como longitud. Y entonces vemos como esta distancia también es un fragmento de la circunferencia máxima que tenemos debido a ese ecuador. Entonces, esta distancia, al ser un fragmento de esa circunferencia máxima, también está dado por el ángulo que tenemos adentro. Déjenlo marco. Ahí está. Este ángulo, bueno, no se ve bien. Este ángulo que tenemos de este punto a este, ya que estas son las rectas que están limitando a este lado. Entonces, volviendo a formar la esfera para que no nos perdamos, ahí está. Aquí está nuestro punto A, que me representa un punto en el planeta. A través de ese meridiano bajamos hasta el ecuador. Y luego, siguiendo la trayectoria del ecuador, trazamos la línea o seguimos el contorno hasta que llegamos al meridiano 0. Entonces aquí tenemos un fragmento de la circunferencia máxima a la que pertenece ese ecuador. A todo esto. Y como es un fragmento, decimos que es un arco. Y entonces ese arco está dado por el ángulo interno precisamente que lo forma. Entonces aquí está este fragmento y está dado, limitado por estas dos rectas en el interior de la circunferencia máxima, y aquí está el ángulo que precisamente forma a ese fragmento. Regresando todo esto a su lugar, pues sería así. Este sería la longitud. Entonces, esa es la forma en la que se da la longitud también, en grados, debido precisamente a que forma un fragmento de la circunferencia máxima que hay en el ecuador. Entonces, como pueden observar, es algo similar a lo que teníamos aquí, en donde lo que teníamos a partir del punto era, íbamos hacia el eje X y luego hacia el origen. Nada más que aquí estaban dados con distancias reales, pero en este punto están dados con ángulos, ya que lo que tenemos no son líneas rectas como teníamos en este momento, sino fragmentos de circunferencia. Aquí tenemos el fragmento de la circunferencia dada por este meridiano, y aquí tenemos el fragmento de la circunferencia dada por el ecuador. Entonces, para ubicar este punto necesitamos la latitud y la longitud. ¿Cómo los definiríamos entonces? Dado un punto sobre nuestro planeta, la latitud es la distancia que hay de ese punto al ecuador. Y la longitud sería la distancia que hay de ese punto sobre el ecuador al meridiano 0. Ahora, como ya vimos que se habla de ángulos, las distancias se definen como angulares, ya que una distancia pues no es de 30 kilómetros, 20 centímetros, no, estamos hablando de ángulos. La distancia de ángulo o distancia angular que hay de ese punto al ecuador a través de ese meridiano sobre el que está, eso es la latitud. Y la longitud es la distancia en ángulos o distancia angular de ese punto hacia el meridiano 0, siguiendo la trayectoria del ecuador. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil primero ubicar la latitud porque tenemos nuestro punto y vamos a través de ese meridiano, y ese punto lo desplazamos a través de ese meridiano hasta que llegamos al ecuador. Y después, ya que llegamos al ecuador, pues vamos hacia el meridiano 0, siguiendo esa trayectoria. Entonces, así es como se ubican las coordenadas geográficas. Si se dan cuenta, estamos aplicando muchos conocimientos de trigonometría básicos que hayamos visto. Ahorita lo que vimos fue cómo es que se le hace para ubicar un punto. Se utilizan básicamente dos coordenadas, la latitud y la longitud. Con los puntos
cardinales, iba a decir cartesianos, podemos indicar hacia dónde está ese punto. Por ejemplo, cuando hablan latitud norte, quiere decir que es en ese meridiano hacia el norte. O si hablan de latitud sur, quiere decir sobre ese meridiano, pero hacia el sur. Y la longitud se mide en términos de oeste o de este. Longitud hacia el oeste sería en esta posición, de aquí hacia la izquierda. Y si hablamos de este, sería la longitud de esta posición hacia la derecha. En el siguiente video vamos a ver más a detalles cómo ubicar esos puntos, calcular distancias básicas y todo eso. Mientras tanto, pues es importante que sepamos que la latitud y la longitud, y toda esta explicación que fuimos dando, pues fue básicamente para explicar qué era la latitud y la longitud, que son los elementos importantes de unas coordenadas geográficas. La latitud, si se dan cuenta, se mide de forma vertical. Sería el equivalente a y en las coordenadas cartesianas. Y la longitud se mide de forma horizontal. Sería el equivalente a la coordenada x en coordenadas cartesianas. Entonces, esta es la introducción de coordenadas geográficas. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo ir trazando, cómo ir ubicando puntos y cómo calcular distancias de forma básica. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.